mi idea es que nosotros, ahí que estamos grabando, la idea es que yo voy a ir presentando y una vez que concluya, lo que voy a hacer es abrir un espacio para que dialoguemos. Siéntanse libres de preguntar lo que les parezca que no quedó claro, pero también de reflexionar más, porque obviamente lo de la exégesis bíblica es eso, que una no tiene todas las respuestas, sino pensó en todas las cosas que podría haber pensado del texto. Y muchas cabezas piensan mucho más. Así que ¿les parece que empecemos? Así no se nos hace muy tarde. Entonces, el título es el que ustedes conocen, Mujeres en Pentecostés, la presencia femenina en las narraciones canónicas de Pentecostés. Y quiero iniciar, voy a poner mi presentación y espero que funcione. Mm, mm, mm. Díganme si pueden ver. Sí, Sí, ¿Ven? Ahora ¿Lo ven en modo? está recortada un poquito del lado del título y un poquito arriba también. Ahí, Ahí. sí, ahora correlo un poquito más hacia mi izquierda. No, no, porque no puede estar centralizado. Así es el Ah, no. programa. Ok, ok. Eh, Perfecto, ahí ¿Ustedes está ven bien. el modo presentación o ven el modo de la pantalla chica? Creo que está en modo presentación ahora. Y si lo corro así, ¿qué pasa? ¿Se mueve? No, Entonces no funciona el modo de presentación. En fin, ahí está, bueno, se movió. pero ya ahora vieron el segundo. No. Bueno, la presencia femenina en las narraciones de Pentecostés. Lo que yo quisiera trabajar con ustedes es los textos que están en el leccionario para este fin de semana y además dialogar sobre cómo ustedes se imaginan la presencia de las mujeres en una narración que se ha masculinizado tanto. Y para empezar, les voy a pedir que o lo dicen de forma verbal o lo escriben en el chat. ¿Qué se acuerdan ustedes así de una sobre las narraciones de Pentecostés? ¿Qué se acuerdan cuando hablamos de Pentecostés? Carla, está silenciada. Vi mover tu boca, ¿No se pero... acuerdan de nada cuando hablamos de Pentecostés? Y yo puedo hablar, pero prefiero dejar que las otras hablen. que estaban en el aposento alto, reunidas muchas personas, mujeres y hombres, y bueno, vino la ¿Mm? presencia del Espíritu y es el inicio de la iglesia, litúrgicamente hablando, ¿no? O en la historia de la iglesia. Y si yo les pido que me digan una imagen de Pentecostés, ¿qué se imaginan? Un terremoto. ¿Un terremoto? ¿Qué más? las lenguas sobre todas las cabezas, el ruido pasó y las lenguas de fuego. Y por último, y ya inició lo mío, si yo les digo que tienen que contar Pentecostés a un niño de 5 años, ¿cómo lo cuentan? Con las lenguas de fuego y el viento, Y sí, con todo el espectáculo. todo el espectáculo, porque queremos llamar la atención. Bueno, vayamos entonces a eso. Lo que, como decía en la presentación, lo que yo busco acá es trabajar justamente las lecturas canónicas, o sea, las que están en el leccionario ecuménico para este Pentecostés de este año. Ustedes saben que para Pentecostés algunos textos varían, pero algunos no. Por ejemplo, la narración del aposento alto no varía nunca y todos los años la leemos, la misma narración. Cuando nosotros hablamos de Pentecostés, una de las primeras cosas que se nos ocurre es justamente la gente reunida en el aposento alto o en una casa, depende cómo uno se acuerda. La segunda imagen más recurrente es justamente la de las lenguas de fuego, porque eso es algo
muy improbable para el ser humano, tener lenguas de fuego sobre la cabeza sin que te quemen. Lo tercero que uno se acuerda, es que es el efecto de esas lenguas de fuego, que es justamente hablar en lenguas. Que casualmente ninguno de ustedes me dijo lo de hablar en lenguas. Eso es lo tercero que viene en mente, porque es como el efecto. Sí, apareció en el chat. Cuando uno apareció en el chat, excelente. Cuando uno habla o pregunta sobre Pentecostés, muchas veces la tendencia es responder, los discípulos estaban reunidos. Y yo en muchas ocasiones he preguntado, ¿y las discípulas? ¿En dónde estaban? El lenguaje y la interpretación de los textos de Pentecostés son masculinos. Son fuertemente masculinos. ¿Y por qué es así? Porque la tradición exegética fue masculina por muchos siglos. Y quienes leyeron e interpretaron los textos fueron figuras masculinas por muchos siglos. Si eso es así, entonces cuando nos cuentan que los discípulos estaban en el aposento alto, parece que solamente los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Y solo los discípulos tuvieron las lengüitas de fuego y solo los discípulos hablaron en lenguas. ¿Creen que eso es posible? Yo creo que no. Para este breve análisis, yo voy a enfocarme básicamente en lo que es Hechos 2, del 1 al 21, que es el texto para la predicación para este año, y los textos que se conectan con ese, para la comprensión de ese texto. Y una breve mención de Números 11, que es una narración muy similar, en donde viene el Espíritu, y ahí sí son todos hombres los que reciben. Y ahí les doy una pista. Entonces, para este análisis lo que nosotros hacemos es no solo analizar el texto de Hechos, sino preguntarnos cada vez, ¿y dónde están las mujeres en esta narración? ¿En dónde están las discípulas? Vamos, la primera parte. Redescubriendo el Pentecostés. En Hechos 2, que es el texto tradicional para Pentecostés, Lucas nos remite a las narraciones del Evangelio de Lucas. Y los primeros capítulos de Hechos en realidad lo que hacen es conectar a quien lee con lo que venía contando Lucas y los otros evangelios, porque hay conexión en eso. Entonces lo tradicional es decir que Pentecostés es la fiesta de la iglesia donde viene el Espíritu Santo. Es lo que nosotros decimos. Está en la liturgia de algunas de las iglesias, pero los versículos narrados en realidad cuentan mucho más, porque cuentan la experiencia de los discípulos y las discípulas en un evento muy especial, el de recibir el Espíritu. Empecemos. La primera parte, Hechos 2, del 1 al 21, hagamos una primera aproximación. Si ustedes tienen una Biblia, pueden ir viendo mientras hablo el texto bíblico, que es Hechos 2, capítulo 2, versículos 1 al 21. El inicio del capítulo 2 tiene un recorte temporal, se diría en exégesis bíblica, porque se corta la elección de Matías como el sucesor de Judas y empieza diciendo cuando era la fiesta de Pentecostés. Lo que no se recorta son los personajes y el ambiente geográfico en donde las cosas pasan. En los siguientes 3 versículos, el narrador, que según la tradición es Lucas, lo que hace es describir uno de los eventos más fantásticos del Nuevo Testamento después de la ascensión de Jesús. Y es tan fantástico que para explicarlo necesitamos imágenes. Entonces, las lenguas como de fuego bajaron del cielo y se posaron sobre ellos. Ellos es genérico. Es decir, esos que estaban reunidos ahí, las personas que estaban reunidas. Nada de eso fue discreto, no es que pasó desapercibido, de ninguna manera. Hubo un viento fuerte con un estruendo, hubo un ruido y encima fuego. No pasó desapercibido, de ninguna manera. Todo sucede en un ambiente cerrado. El aposento alto, una casa, un lugar que ya había sido mencionado en Hechos 1, del 12 al 14.
Vamos a ver eso un poco más adelante. Vamos a hacer un poco de excurso. La palabra lenguas en griego es glossai, que se utiliza para traducir como llama o fuego, pero también como mensaje, como lenguaje. Y eso no es al azar, porque lo que pasa acá es que cuando esas lenguas se posan sobre las personas, empiezan a hablar en lenguas. Es un juego de palabras. Eso se conecta directamente con la acción del espíritu. Cuando la persona es tomada por el espíritu, empieza a hablar en lenguas. Se comunica, se hace entender. Antes de terminar esta primera aproximación, quisiera hacer mención de lo que es la fiesta de Pentecostés, porque el inicio del capítulo 2 lo que hace es decir durante la fiesta de Pentecostés. Pero nosotros decimos que Pentecostés es la fiesta de la iglesia. Entonces hay un problemita ahí, porque si la iglesia todavía no había empezado, ¿cómo puede ser que sea la fiesta de la iglesia? Entonces, en realidad la gente estaba reunida en Jerusalén no para recibir el Espíritu. No es que se fue ahí para recibir el Espíritu. La gente estaba reunida para celebrar Shavuot, que es la fiesta de las 7 semanas, la fiesta de las primicias, o también la fiesta en la que se recuerda que Moisés recibió las tablas de la ley. Según un autor que se llama César Moya, para ese evento, en aquel entonces se reunía en Jerusalén alrededor de 180.000 personas. Es una locura. 180.000 personas, de los cuales un tercio aproximadamente venía de afuera. No, mentira, un tercio era de ahí y 2 tercios venían de afuera. Más o menos 125.000 personas visitaban la ciudad. Es decir, que no era solo una fiesta simbólica, era también un evento muy concurrido. La ciudad estaba llena, estaba desbordada de gente. En todo eso sucede el derramamiento del Espíritu. Entonces, entre gratitud por la cosecha, el recuerdo de las tablas de la ley, sucede algo nuevo. Que entre recuerdo y gratitud hay una bendición de Dios y un cuidado de parte de Dios. En medio de una fiesta exclusiva de un grupo religioso, el Espíritu es enviado y actúa de manera inclusiva, incluyendo a los de afuera. Parece sutil, pero son cambios muy grandes, no solo en la interpretación, sino en la forma de recibir y comprender la fe. Y ahí empieza todo, cambia todo. Los discípulos de Jesús tampoco estaban ahí para recibir el Espíritu, estaban ahí siguiendo el mandato de Jesús, que está detallado al final del Evangelio de Lucas, de ir a Jerusalén porque Jesús mandaría el Espíritu. Pero Jesús nunca dice cuándo mandaría el Espíritu. Podría haber sido, fue en esa fiesta, pero podría haber sido un año después. No existe una fecha en el Evangelio. Entonces, para comprender eso, vamos al Evangelio. Así que, si están con las Biblias en las manos, vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. Lucas 24 y Hechos 1 y 2 hacen lo que se llama una continuidad narrativa. Lo que parece que termina en Lucas continúa en Hechos. Es una narración sucesiva que genera una historia lineal y que según la tradición fue escrito por la misma persona. Entonces, como la misma persona escribió, logró hacer que todo esté muy unido entre sí. Hay también una continuidad narrativa en lo que yo decidí llamar una desacreditación de las figuras femeninas. Y vamos a ver qué es esto ahora. La continuidad narrativa en esa desacreditación sucede justamente, o empieza a suceder justamente en Lucas 24 del 1 al 12. El evangelista, en los versículos del 1 a 10, habla de las mujeres como las primeras testigos de la resurrección.
Las mujeres son los primeros testigos de la resurrección y son también las primeras testigos del mensaje divino. Lucas así ubica a las mujeres en una posición incluso más importante que la de los discípulos, porque ellas reciben el mensaje directo frente a la tumba y son las primeras que presencian la ausencia del cuerpo de Jesús en la tumba, que Jesús había sido resucitado. Lucas les da a esas mujeres, y ustedes que están viendo el texto ahora van a ver, una identidad, porque les da nombres. Dice que era María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacob, y las demás con ellas, o sea, otras varias, en plural. Esas mujeres, de acuerdo a Lucas 24, 8 a 9, no solo comprendieron el mensaje, sino que se acordaron al escuchar al ángel de lo que Jesús les había enseñado. De esa manera lo que hace el evangelista es confirmar que las mujeres habían estado con Jesús, que habían escuchado a Jesús directamente, se habían escuchado el mensaje directamente de él, no de Pedro ni de los 11, sino de Jesús, que ellas no aprendieron de otro, de un intermediario. En ese sentido, las mujeres están incluso en un lugar más elevado que Lucas mismo, porque Lucas lo aprende por una investigación, lo aprende de otros, y las mujeres lo aprendieron directamente. El evangelista confirma entonces así que ellas habían sido discípulas. Las mujeres fueron discípulas de Jesús. Ellas mismas deciden entonces ir corriendo a contar a los 11 y a los demás lo que vieron y lo que dijeron. Nadie las manda, porque en este evangelio, en Lucas, ustedes se dan cuenta, nadie las manda a contar lo que vieron. Ellas van, es por motus propio. Y en esos, los 11 y los demás que ellas cuentan, seguramente había mujeres. Sin dudas había mujeres. Las mujeres son impulsadas por el momento, por la fe y por el desborde de ese espíritu que ya estaba ahí en medio de ellas. Entonces, como lo dice un escritor que se llama Xavier Picasa, el testimonio de las mujeres es el primer paso que abre la posibilidad de Pentecostés. Es el testimonio de las mujeres. Ahora bien, y ahora empieza el conflicto. En Lucas 24, 11 y 12 es donde empieza a complicarse las cosas para el rol de las mujeres, porque empieza a desacreditarse. Y el narrador, que parece ser otro, no parece ser el mismo que venía contando la historia, empieza a decir que les parecía una locura y no les creían. ¿A quiénes? A los 11, a los discípulos, a quienes estaban ahí. Y no les creían. Empiezan a dudar. Pero la duda no está en las mujeres. No, las mujeres no dudan, ellas creen lo que vieron. Quienes dudan son los discípulos. Pero ¿cómo puede ser que los discípulos duden si ellos habían estado con Jesús? ¿O acaso ellos, a diferencia de ellas, no se acordaban de las palabras de Jesús? Esto se complica todavía más cuando Pedro se levanta, va al sepulcro, ve los lienzos y se maravilla. En esa secuencia según el Evangelio de Lucas. Veamos un poco más críticamente entonces. A Pedro no se le aparece ningún mensajero. De él no se dice en ningún lugar que él se acordó del mensaje de Jesús. Y tampoco se dice que él salió a contar lo que leyó, lo que vio o lo que presenció ahí. Pero la autoridad y el poder de la voz empieza a ubicarse sobre Pedro. Eso lo hace el narrador. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Acaso al ver la tumba vacía, Pedro empezó automáticamente a creer en lo que decían las mujeres? ¿Y quiénes eran los que necesitaban esa confirmación de lo que decían las mujeres? ¿Eran los discípulos? ¿Era Pedro mismo? ¿O es el narrador? ¿Quién es el que necesita confirmar que es verdad? Lo cierto es que todas las mujeres que son nombradas por nombre en el relato de Lucas no tienen nombre en el relato de Hechos. ¿Casualidad? No lo creo. No creo que sea casualidad.
Lo más llamativo de eso es que Lucas es un evangelio que enfatiza la identidad de las mujeres. Y las figuras femeninas juegan un rol muy relevante en el desarrollo del ministerio de Jesús en Lucas. Y aparecen de manera constante a la par de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, incluso cuando viene el Espíritu. De hecho, hay una autora que se llama Adela Ramos, que dice que las escrituras adjudicadas a Lucas, o sea, Hechos y el Evangelio de Lucas, son las escrituras en donde más referencias a mujeres hay en todo el Nuevo Testamento. Y que incluso el Evangelio de Lucas tiene más de 20 menciones de mujeres que son propias de Lucas, que no aparecen en los otros evangelios. Entonces, el evangelista de Lucas tiene una intención de ubicar a mujeres en el ministerio de Jesús. Pero en este capítulo de Hechos que corresponde a Pentecostés, no parece que quien haya escrito el texto tenga la misma intención. El capítulo y el evangelio terminan con los discípulos regresando a Jerusalén, como había sido ordenado por Jesús. Y ahí hay otra trampita. En ningún lugar del evangelio se dice que las mujeres abandonaron Jerusalén. Porque ustedes saben, después viene lo del camino de Emaús y todo eso, pero en ningún lugar se menciona a las mujeres, o sea que posiblemente las mujeres pueden haberse quedado en Jerusalén. Y si se quedaron ahí, ¿qué estuvieron haciendo? Predicando lo de la resurrección, hablando de lo que aprendieron con Jesús, formando una comunidad. No sabemos, no está en el canon. Vamos ahora al texto que sigue al Evangelio, que es Hechos 1, 12 al 14, solo 2 versículos. Estos textos todos son muy necesarios para comprender el porqué de la narración de Hechos 2, por eso lo trabajamos acá. Vamos a Hechos 1, 12 al 14. Y acá estamos. En esos 2 versículos dice que los discípulos volvieron a Jerusalén, al monte que se llama el Olivar o de los Olivos, de acuerdo a la traducción, que está cerca de Jerusalén, y se fueron al aposento alto, el lugar ese, la casa, en donde habitaban Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto ahora es para llamar la atención en una primera lectura. En el Evangelio, los 11 no tenían nombre. Los 11 que las mujeres contaron en el anuncio de la resurrección no tenían nombre. Eran los 11. Genérico. Pedro sí tenía nombre. Ahí se nombran a mujeres, varias Marías, pero no María, la madre de Jesús. O sea que en realidad son otros personajes, o por lo menos tienen nombre. Es un cambio radical. El evangelista pone el enfoque sobre las mujeres, le pone el nombre a las mujeres que fueron testigos de la resurrección. Y quien haya escrito el texto de Hechos pone el enfoque sobre los discípulos y les da nombre a los discípulos. Y a las mujeres las llaman mujeres, en genérico, en general. Esas mujeres no tienen un nombre propio, pero el plural significa o indica para nosotros que eran más de una. Se nombra a María, la madre de Jesús, por separado de las mujeres. O sea que por lo menos tiene que haber sido 3. Lo que demuestra que María no necesariamente no era parte del grupo, sino que María tenía un rol distinto en ese espacio. El mismo autor que les mencionaba antes, Picasa, dice que esas mujeres en general pueden haber sido más o menos el 40% de los presentes. Es lo que él calcula. No está escrito en el canon, así que no sabemos. El texto de Lucas nos muestra que hay 2 grupos. El de los apóstoles, todos nombrados, con nombre propio y todo. Y el otro, de mujeres, en genérico, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Hay 2 grupos que están en el mismo lugar, pero hay un énfasis en decir que están unánimes, o sea, que están unidos en un mismo sentimiento. Ni las mujeres en genérico, ni María, la madre de Jesús, ni los hermanos de Jesús están subordinados
a los apóstoles en el texto canónico. O sea que están en un rol de paridad, o sea, están iguales. De hecho, las mujeres están en un lugar en donde a donde los apóstoles acuden cuando van a Jerusalén. O sea que ellas ofrecen refugio a los apóstoles. ¿Quién narra ese texto? Ubica a María, la madre de Jesús, en el mismo nivel que los apóstoles. Ella tiene nombre propio, está al mismo nivel que los apóstoles. Cabe mencionar acá que María tiene algo muy especial que no tienen las otras mujeres todavía. Que María, según Lucas 1:35, ya había recibido el Espíritu al momento de concebir a Jesús, porque Lucas mismo narra que María, que para concebir a Jesús el Espíritu posaría sobre ella. O sea que María tenía la experiencia de lo que es recibir el Espíritu y que te cambie la vida. Vamos de vuelta a Hechos 2:1 al 21. Vamos a la segunda parte. Después de que vinieron esas lenguas de fuego en esa casa donde estaban con los discípulos, las mujeres, María, los hermanos de Jesús, ¿qué pasó? El narrador se enfoca primero en decir que en Jerusalén había mucha gente, que había judíos piadosos y que había mucha gente que venían de todas partes. Y ahí sucede algo muy curioso que muchas veces pasa desapercibido. El narrador dice que había una multitud. Pero ¿quién era esa multitud? Porque para hacer multitud se necesita mucha gente. Y para que sea una multitud tiene que haber gente como en genérico, hombres, mujeres, niños. Así que cuando hablamos de multitud estamos hablando de un grupo grande, no solamente de hombres, aunque a veces parezca que solo eran hombres. Lo que el narrador hace a continuación es decir que esas lenguas en las que los apóstoles y las apóstoles, los discípulos y las discípulas hablaban, no eran lenguas angélicas incógnitas que nadie entendía. Y eso también muchas veces pasa desapercibido cuando uno analiza el texto. Ellos no hablaban en lenguas incomprensibles, hablaban en lenguas que por lo menos una persona de las que estaban ahí podía comprender. No eran lenguas al azar ni algo divino o ininteligible. Era un mensaje que estaba previsto que por lo menos alguien comprenda. El narrador pone en genérico ellos, pero muy probablemente quienes recibieron el Espíritu eran hombres y mujeres y hablaron en lenguas, y quienes escucharon eran hombres y mujeres de diferentes partes del imperio que también se nombran en el texto. Esto nos deja claro que el mensaje que el Espíritu quería transmitir no era exclusivo, sino que era inclusivo. Y aquí tenemos que profundizar algo muy, muy importante. ¿Qué significa recibir el Espíritu? No es algo unidireccional y que nos separa de los demás. No. El texto canónico mismo nos deja claro que recibir el Espíritu nos conecta con los demás. Y eso se ve en el idioma. Y nos conecta con personas completamente distintas a lo que somos nosotros, de trasfondos y culturas distintas. El hablar en lenguas es entonces el hablar en lenguas comprensibles para quien lo escucha, para alguien que lo escucha. Entonces, recibir el Espíritu, según Hechos, según el canon, da inicio a un movimiento que conecta a las y los discípulos con otras personas de todas partes del imperio y con trasfondos culturales e idiomáticos muy distintos. Se hace lo que algunos autores llaman entonces una globalización del mensaje de Jesús. Eso deja en claro entonces que si uno recibe el Espíritu, eso no puede aislar a uno que tenga el Espíritu del mundo, sino que debe conectarnos con el mundo y debe ponernos en movimiento. Quien recibe el Espíritu, los que estaban en el aposento, recibieron el Espíritu con las lenguas, no pueden quedar en silencio, porque automáticamente empiezan a hablar, porque el Espíritu les hacía hablar. Se conectan automáticamente.
Pero entonces, si aquel día, como bien dice el texto canónico, hombres y mujeres recibieron el Espíritu, ¿cómo puede ser que el texto se convirtió en algo tan masculino y la interpretación también? ¿Cuándo fue que eso se hizo tan masculino? Teniendo en cuenta lo mencionado, lo que ya mencioné sobre que Lucas pone a las mujeres en un rol especial y que les da identidad en su evangelio, lo que sucede acá es lo que yo llamo una masculinización del texto. Y eso nos lleva a pensar que acá no hay algo al azar, sino que hay un ocultamiento intencional de las figuras femeninas con la intención, entre muchas otras cosas, de enfatizar el rol del liderazgo masculino, principalmente el de Pedro. El lenguaje sin dudas ayuda a la masculinización. Veamos un poco la evolución del término y con eso nos conectamos con Números 11 del 24 al 30. Espíritu es lo que les hace hablar. Ahora, espíritu en hebreo es ruach. Ruach es femenino. El espíritu del que se habla en el Antiguo Testamento es femenino. Espíritu en los tiempos del Nuevo Testamento está en griego, que es pneuma. Y pneuma es neutro. No tiene género, o sea, no es masculino ni femenino, es neutro. Pero en latín es masculino. Y por ende en español también es masculino. Y si es masculino, obvio que quienes lo reciben y lo administran son hombres. Si quienes los interpretan también eran hombres. Pero, y esto es una interpretación mía, el derramamiento del Espíritu no puede jamás haber sido algo exclusivamente masculino, porque el derramamiento del Espíritu significa la permanencia de Dios con la humanidad y la conexión de la humanidad entre sí. Y así como lo fue con Jesús, esa experiencia es para toda la creación, no solo para los hombres. Entonces, el derramamiento del Espíritu no puede ser masculino. Y si masculinizamos a Dios y masculinizamos el Espíritu, limitamos la experiencia de Dios y del Espíritu a lo masculino. Y ahí recortamos muchas posibilidades. Y hablando de masculino, vamos un poco más para adelante, y con eso ya casi termino, un poco más para adelante. Vamos a Hechos 21 del 1 al 21, pero en el discurso de Pedro. Un poco más adelante en sus Biblias. Recién les dije que lo que se busca al silenciar las figuras femeninas es dar prominencia a voces masculinas. ¿Se acuerdan de Pedro del Evangelio? Que fue corriendo a la tumba pero no dijo nada. Bueno, todo ese revuelo que generó el Espíritu, que hizo que la gente hablara en lengua y quienes los oyeran y decían que estaban borrachos, que eran galileos y estaban de repente hablando en lenguas que otros entendían. Cuando surge ese alboroto, el que se levanta es Pedro y hace un discurso basado en la profecía de Joel, del profeta Joel, que dice que los hijos e hijas profetizarán por el Espíritu y que el Espíritu sería derramado sobre toda carne, hombres y mujeres. El mensaje que se pone en boca de Pedro es mucho más inclusivo que el del narrador de esa parte de Hechos solamente. Pedro entonces, valiéndose del mensaje profético, desafía a quien escucha a aceptar que el Espíritu es derramado sobre toda carne. Pero, ¿se acuerdan que yo les dije hace un ratito sobre el desprestigio de las figuras femeninas? El discurso de Pedro tiene 3 partes muy interesantes. La primera parte, Pedro, que estaba entre los apóstoles, él habla de manera muy estructurada y el mensaje, aunque no excluye a las mujeres, no se dirige a las mujeres. Parece que no es tanto, pero sí lo es. Porque él no se dirige a las mujeres. Él las incluye en el recibimiento del Espíritu, las incluye en el mensaje del profeta, pero no dirige su palabra a las mujeres. Entonces,
Ustedes van a ver ahí en el texto bíblico, en primera instancia, en Hechos 2:14, Pedro se dirige a los varones judíos. Varones judíos. Y en esa parte le agrega, y a todos los que habitan Jerusalén. Ahí están incluidas todas las personas que habitan Jerusalén, obviamente también mujeres. Pero Pedro sigue hablando. Y cuando habla por segunda vez, la formulación es distinta. En el primer grupo, cuando Pedro se refiere al grupo selecto de varones judíos y todos los que habitan Jerusalén, ahí se incluyen mujeres y gente que no era judía que habitaba Jerusalén, por ejemplo. Es amplio, pero está dentro de la ciudad. El segundo como momento de conexión está en Hechos 2:22. Y si van al versículo 22, van a ver que Pedro habla a los varones israelitas. Esa formulación se vuelve más inclusiva en la medida que se interpreta que un israelita puede no ser judío y puede vivir fuera de Jerusalén. O sea, habla a aquellas personas de la diáspora. Personalmente no creo que haya hablado a quienes no fueran judíos en ese momento, pero sí se refería a los de la diáspora que vinieron a Jerusalén para la fiesta. Pero ahí no están incluidas ya las mujeres. Ahí son los varones israelitas. Lo cual es llamativo, pensando en la tradición de las mujeres y la fe judía. En fin, el tercer momento está en Hechos 2:29, que ya está fuera de la perícope, pero es importante verlo. Hechos 2:29 se dirige a los varones hermanos. Y así se amplía el mensaje a todos aquellos que se consideren hermanos. En esa expresión no hay otro límite geográfico ni religioso, además de la propia percepción de la hermandad. No hay el muro de la ciudad, tampoco el muro de la religiosidad. Hay que percibirse hermanos y te sentís llamado para convertirte, para recibir el Espíritu. Vamos a la última parte. Vamos al texto de Números 11:24 al 30. En Números 11:24 al 30 pasa algo que ustedes también conocen perfectamente. Es la narración cuando el pueblo se queja de que no comían carne, entonces mandan las codornices, y en ese entramado hay una narración de que 70 ancianos son elegidos para ayudar a Moisés a cargar con la carga que es llevar el pueblo. Ahí pasa algo muy similar con relación al Espíritu, porque el Espíritu de Dios desciende sobre ellos y empiezan a profetizar. Y ustedes me podrán decir, pero Carla, ¿y qué tiene que ver esto con los hechos? Con el relato de los hechos de los apóstoles. El Espíritu. Lo interesante es que en el texto hebreo de Números 11 está claramente escrito Ish. Es hombre, es masculino. Pero el espíritu que reciben es femenino porque es Ruach. Entonces, todos los hombres de esos 70 ancianos reciben un espíritu femenino y empiezan a profetizar. El abanico es grande, porque ¿por qué la narración de Números no habla de profetisas cuando la misma hermana de Moisés era profetisa y era reconocida por el pueblo? ¿Hay acaso en ese texto del Pentateuco también una masculinización de la narrativa, aunque el espíritu ahí es femenino? Esto lo dejo abierto para que conversemos. En conclusión, y para cerrar mi presentación, en mi análisis concluyo que lo que existe hay una masculinización de la interpretación del texto. Pero eso no se ve solo en la exégesis. Eso no se ve solo en la exégesis, sino que se ve ya dentro del mismo texto de Hechos 2. Y no voy a entrar en la discusión sobre autoría y datación de Hechos 2, pero la diferencia entre lo que escribe el evangelista y lo que está en el libro de Hechos de los Apóstoles es abismal, principalmente referido a las mujeres. Y dejo la pregunta abierta. ¿Por qué quien escribió o quien haya editado
Hechos 2, del 1 al 21, decidió silenciar y sacarle la identidad de las figuras femeninas? Si después en el libro de Hechos las mujeres tienen un rol muy importante en la formación de las primeras comunidades, ¿por qué en la narración de los textos de Pentecostés todo se volvió tan masculino? Cuando las mujeres jugaron un rol importante en la transmisión del mensaje de Jesús. Y por último, lo que quiero mostrarles es esta imagen que ustedes están viendo en la pantalla, todo esto. Las imágenes son todas de inteligencia artificial. Y yo lo hice a propósito. Porque cuando hablas a la inteligencia artificial que te cree imágenes, obviamente que las busca en Internet, pero te ofrece imágenes muy occidentales, muy masculinas y muy blancas. Entonces, este tiene menos imágenes. Vean esto. Cuando hablamos del aposento alto, lo que la inteligencia artificial me ofrece es una comunidad de personas blancas. Si bien hay hombres y mujeres, de comunidad de personas blancas. Así como la inteligencia artificial hoy nos hace ver las imágenes que el algoritmo nos manda, así también es con la interpretación bíblica. Si solo un grupo de personas lo puede interpretar y solo lo interpretamos de una manera, el resultado va a ser siempre similar. Lo llamativo es entonces preguntarse, por ejemplo, ¿por qué hay que silenciar a las mujeres del relato? ¿Acaso tenían mucho poder y estaban dejando en segundo plano a las figuras femeninas? Muchas gracias por vuestra atención y voy a dejar de compartir para que hablemos. Muchas gracias por su atención. Somos un grupo muy grande, así que les voy a Ok, pedir que en vez de simplemente abrir el micrófono y empezar a hablar, que usan la función de levantar la mano que Zoom nos provee. Y así los voy llamando una por una o uno por uno, una por uno, para que puedan eh, preguntar, comentar, profundizar. Sí, fue muy interesante la charla, Carla. Realmente agradezco. A mí como historiadora me fascina la cuestión de la transmisión de los textos y de la exégesis. Bueno, a mí esa parte me fascinó, cómo y por qué se masculinizó. Em, Da para pensar. Ok, Gabriela Merayo, ¿cómo estás, Gabriela? ¿Cómo estás, Katy? Tanto tiempo. Sí, Bueno, eh, primero agradecerle a Carla que recién la conozco. Requete bienvenida, Carla, porque, bueno, me he quedado anonadada, no solo con lo gracias. que dijiste, sino con la linda forma que lo compartiste y que lo comunicaste. Bueno, la verdad que estudio el tema de las mujeres en la Biblia hace tiempo y nunca me había dado cuenta la gran diferencia entre el final de Lucas y el comienzo de Hechos, así que el primero fue un cachetazo, me tuve que acomodar en lo que iba escuchando. Ahora, yo me quedé pensando en esto que vos decías, ¿no? De la cantidad de veces que Lucas nombra mujeres, que es el evangelista que más nombra. Pero bueno, también, no sé, a mí siempre yo tengo la sospecha de que las nombra como para ubicarlas en un lugar de una posición más baja a la que ellas ya accedían en ese momento, ¿no? Digo, Lucas escribe a final del siglo y bueno, las mujeres ya eran discípulas, apóstolas, y me parece que Lucas siempre quiere como acomodarlas en el discipulado, ¿no? El texto de Marta y María me parece clave para eso y como vos decís, la interpretación que les damos a los textos, que en ninguna de nuestras Biblias aparezca la palabra diaconía en ese texto tan importante, me parece clave, ¿no? Y que después en Hechos todos los diáconos sean varones. Me parece que hay una forma de, ¿no? De acomodar. Ahora, concuerdo en que si, o sea, depende también de nosotras y de estas lecturas más renovadas, más llenas de la ruaj,
de poder dar interpretaciones distintas a estos textos, porque si no seguimos repitiendo las interpretaciones que escuchamos de clérigos, de pastores, y que no son muy diferentes de la que venimos escuchando hace años, ¿no? Así que bueno, eso nada más. Voy a leer después nuevamente los textos y a mirar nuevamente la presentación cuando llegue, pero agradecerte porque me dio nuevas luces a textos que tengo muy leídos. Muchas gracias. Angie, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, Katy, qué lindo verte y encontrarnos de Igualmente. nuevo. Y muchas gracias, Carla, por la presentación, por abrirnos a nuevas miradas. Y bueno, tú dejaste algunas preguntas pensando en por qué hay una intención tan clara de silenciar el trabajo de las mujeres. Y vemos como en el Nuevo Testamento varias líneas, ¿no? Y Mm, siempre me llama la atención, por ejemplo, en la carta de Corintios, en el capítulo 15, cuando Pablo habla de la resurrección y quiénes fueron los testigos, nunca menciona a las mujeres. Y que es un texto que se usa mucho para los cultos de resurrección y se repite y se dice, y las mujeres no estamos nombradas en Primera de Corintios 15. Se salta todo, habla de Cefas, de los 12, pero para Pablo las mujeres no están. Pero también entendiendo un poco históricamente hablando, desde el exégesis, de la narrativa, ahí como quién estaba haciendo la propuesta, ¿no? Y en esos elementos tú tienes más, por supuesto, más conocimiento, pero como que sí se ve la tendencia de lo que has propuesto de hechos y ahora con Pablo o en boca de mm. Pablo diciendo que fue Pablo, porque tampoco lo sabemos, pero un texto que es fundamental para la liturgia, para la historia de la iglesia y no estamos las mujeres en 1 Corintios 15, ¿no? Entonces es muy interesante observar estas tendencias que se fueron viendo desde el primer siglo de la historia del cristianismo. Y muchas gracias. Bueno, un poco esto que dijo Gabriela sobre que los textos que leemos tantas veces y de repente nos deparamos con algo nuevo. Bueno, yo no soy de Nuevo Testamento normalmente, entonces estuve preparándome para eso por un buen tiempo porque me gusta leer y tenerlo macerando, escribir, leer. Y para mí también fue un shock. ¿Y por qué es esto? Porque cuando uno está en la congregación trabajando y usa el leccionario nunca te hace leer el final del Evangelio de Lucas de vuelta. El leccionario te manda a leer solamente Hechos 2, ¿no? Ahí me están haciendo, ¿no es cierto? Y uno está en el trajín de la congregación y no va a leer, y mucho menos va a agarrar el texto griego a ver qué palabra usó. Usa ese texto. Entonces, leyendo los comentarios y leyendo lo que otras mujeres y hombres escribieron, descubrí también eso de la falta de identidad, que la pérdida de identidad en solo 2 capítulos. De tener nombre y postura, no tener nada. Y por otro lado, lo que pensaba también es, bueno, yo hago mucha exégesis, entonces siempre veo los cortes en los textos. Y pensaba en esa diferencia tan grande que ustedes ahora en casa, cuando lean de vuelta al final del Evangelio de Lucas, van a ver que al final, en los versículos 10 y 12 del capítulo 24, hay un cambio tan grande en la forma de redactar que no parece que sea la misma persona que lo escribió. Es como que vino alguien y dijo, ay, no, y pone otra cosa. Ahora, con el texto del Pentecostés hay otra cosa que me salté porque se me hacía muy largo, que es el tema de hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un tema que muchas veces las tradiciones más históricas, como de la que provengo yo, la adjudicamos a los pentecostales. Y el hablar en lenguas es hablar en una lengua que otros no entienden, porque son lenguas angélicas. Pero eso no dice el canon. El texto griego hace que hablen en lenguas que otros entienden. O sea que también nosotros podemos hacerlo. ¿Y acaso no estamos nosotros todo el tiempo intentando hacer que nuestro mensaje evangélico sea más comprensible? Pues hablemos en lenguas comprensibles.
Y por último, eso de la masculinización del espíritu. Yo trabajo normalmente más con Antiguo Testamento. Y uno está tan acostumbrado que Ruach es femenino, Ruach es femenino, Ruach es femenino, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer esto, dije, a ver el texto griego. Y me deparé con algo que ya sabía, pero estaba bien escondido detrás del hebreo, que pneuma es neutro. Neutro es muy accesible, porque es para todos. Pero el masculino del latín, de ruach a spiritus, pasamos de femenino a masculino. Y el masculino, una vez que el texto, que la palabra está masculina, la interpretación ya se hace masculina. Entonces, el espíritu de Dios es masculino, porque Dios es masculino. Y Jesús era masculino, y la Trinidad es masculina, entonces. Y en una Trinidad masculina no hay lugar para mujeres. Eso todo es interpretación, no está en el canon. Eso es mi interpretación después de haber trabajado los textos, ¿no? Sí, bueno, desde el pentecostalismo, ese tema del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo también puede caer sobre niñas y sobre varones de la tercera, cuarta edad. Entonces, en ese sentido también, Dios da palabra a toda persona sin pensar la edad ni el género ni nada. Es Dios que se presenta en esta manera tan maravillosa a las personas que Dios quiera. Sí, María Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Katy? Muchas gracias, Carla, también por todo lo que nos compartiste y todo lo que nos ayudaste a visualizar de textos que son tan conocidos, pero que cuando nos cambiamos los anteojos, ¿no? Con la perspectiva de género, de repente visualizamos esto que parece, sí, silenciado o interpretado para que no podamos verlo, pero pensaba justamente también en el Satames que me venía, ¿no? En el movimiento de Jesús, las mujeres en el movimiento de Jesús, y en esto que es característico, ¿no? Que eh, las marcas del Espíritu Santo, la marca de la Rúa, cómo son de alguna manera señales de igualdad, señales de inclusión a través del bautismo, la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, eh, son esas señales en la vida del cristiano y la cristiana que nos permiten a nosotras las mujeres sentirnos incluidas eh, en la construcción del reino de Dios. Pensaba en esto, ¿no? Que ella lo marca también con respecto a la diferencia con la circuncisión, esa señal que era solamente para los varones y a nosotras nos dejaba fuera, y hoy tenemos a través del bautismo y la espíritu la posibilidad también de mostrar señales de que en nosotras habita el resucitado también y que somos parte activa de las comunidades y parte activa de la iglesia. ¿Alguien más? Yo, Yo, Katy, quiero, Sí, perdón. Susi, anda. Adelante, Susi. Bueno, primero decirle a Carla que estamos muy agradecidas por, la verdad que la presentación fue fantástica, muy interesante. Pero con respecto al hablar en lengua, yo también creo como ella y como muchos exégetas,
Por eso cuando las lenguas se posan en ese aposento alto sobre hombres y mujeres, sobre todos y todas las que estaban ahí, es la democratización de la palabra, para que otros entiendan lo que se habla. Bueno, lamentablemente sabemos que luego se ha interpretado de otras maneras, lamentablemente, pero yo creo que así como estamos revestidos, como han hablado las compañeras y ha enseñado Carla, uno tiene que comunicar este evangelio, pero para que otros entiendan y de la mejor manera hablar, que es el testimonio, porque somos testigos y testigas. Muy agradecida también a ti, Katy, ¿eh? Es un gusto, Susi. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, yo, Sí. bueno, primero agradecerle a Carla, nunca había escuchado, me encantó la sencillez y la profundidad. Y me quedaba con esto de las lenguas que presentabas, que las lenguas permiten la comunicación. Y eso me llama la atención porque en la iglesia carismática y en algunos grupos carismáticos y otros pentecostales, el hablar en lenguas, solamente ellos mismos o la persona que recibe Mm, el espíritu, la Ruá, habla y nadie le entiende. mm, Entonces, bueno, este es un cuestionamiento importante, algo que me ilumina realmente, porque en realidad no crea la comunicación, no crea la comunidad, no integra, sino que divide, y no es lo que hizo la ROA en ese momento. Y lo otro, la integración de lo diverso. En este momento, por lo menos aquí en Argentina, bueno, y en el mundo, donde lo diverso, por raza, color, opción, no sé, de género, es excluido. En el texto lo importante es la integración de lo diverso. Así que muchas gracias. Sí, Rolando, estaba recién... Ay, perdón, ¿ibas a decir algo, Carla? No. Ah, ok. no, no. Rolando puso una nota en el chat, pero también levantó la mano, así que le damos la palabra a Rolando. Mucho gusto. Bienvenido. Hola, buenas noches. Les saludo desde Cuba. Ay, genial. Eh, quería, bueno, mi esposa está aquí a mi lado y quería ella compartir algo porque yo puse algo en el chat y ella quiere compartir algo por esta vía, pues, compartirlo aquí con el micrófono. Bien. Hola, yo soy Yannick y quería mencionar solamente 1 Corintios 14:27, que menciona el hecho de que si se va a hablar en alguna lengua desconocida, que debe haber alguien que interprete, porque se está enfatizando también la importancia de la comunicación para la edificación, ¿no? Y no para levantar un nivel espiritual de una persona por encima de los demás. Es decir, Mm, que y yo provengo de un contexto pentecostal, es decir, que mi crianza fue en el contexto pentecostal, y es verdad que a veces se tiende a hablar en lenguas no comprensibles y sin interpretación, pero la esencia del texto nos dice que no debería ser así, porque el propósito del Espíritu es acercarnos a través de la comunicación para que ese mensaje pueda edificar a las personas que estén oyendo. Fuera ahí en el aposento alto, en ese primer encuentro de Pentecostés, con las discípulas y los discípulos y todas aquellas personas que estaban en Jerusalén, o sea, ahora, 2026, en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades de fe, el Espíritu nos sigue llamando a comunicarnos, a acercarnos. Y muchas gracias por este acercamiento
al final de Lucas y principios de Hechos para llamar nuestra atención sobre esa masculinización del texto. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, no sé si me permiten también Adelante. intervenir. Sí. Es que estaba pensando en un libro que ha escrito Yvonne Richard Reimer de Brasil, que ella hace una lectura liberadora del texto del libro de los Hechos, y entonces impugna también mucho de toda esa estrategia de silenciamiento que se dio de la voz de las mujeres y del protagonismo también del liderazgo de las mujeres. Me parece muy interesante. No sé, Carla, si tú quisieras, digamos, hacer alguna referencia a este texto de Ivonne, que me parece también que es interesante y es importante dentro de la exégesis feminista en América Latina, ¿no? Sí, de hecho, ella está en mi bibliografía porque leí, no sé si leí el mismo libro que estás mencionando, pero leí varios artículos de ella sobre el texto de los Hechos, pero también del Evangelio de Lucas. Y bueno, fue una de las que me ayudó un poco a recomprender la narración, ¿no? Y a comprender la narración de los Hechos unida a Lucas, porque y eso también me ayudó a hacer una autocrítica en el momento de enseñar Biblia en nuestras carreras teológicas, porque nosotros separamos los sinópticos de lo que viene después. Y aunque muchas veces ponemos a Hechos de los Apóstoles junto con los sinópticos, no le damos tanta relevancia como al análisis de los sinópticos, ¿no? Y al no conectarlos, no conseguimos ver esas brechas que hay en la narrativa. Y yo creo que una de las cosas que me gusta mucho en Ivone y en muchas otras colegas de exégesis feminista, es que nos hacen ver que en la exégesis feminista lo que nosotras y nosotros buscamos es comprender los textos de una manera más abierta y en donde nos liberamos de las ataduras, como poder decirlo de manera neutral, de las ataduras que nos imponen en la interpretación bíblica. Cuando uno lee el texto desde una perspectiva feminista, no necesita ser mujer para hacerlo, aunque las mujeres lo hemos hecho por más tiempo, yo creo. No necesita ser mujer para hacerlo, pero lo vemos con los ojos de la mujer. Y empezamos, y yo puse acá al inicio de mi texto, pero como no me gusta leer todo, en donde puse, es de gran relevancia para este análisis observar las menciones y las omisiones de las figuras femeninas, sean hechas intencionales o no, dentro del canon. Y cuando hablamos de exégesis feminista, una de las primeras cosas que yo aprendí en ICEDET fue eso. ¿Por qué están mencionadas las mujeres y por qué no? Y si empezamos de ahí, ya tenemos un montón. Ya empezamos con la visión crítica. Y yo creo que todas las autoras de nuestra América Latina querida y del mundo que escriben son válidas para leer, son válidas para reinterpretar. Y los textos bíblicos siempre nos llaman a nuevas interpretaciones. Y la verdad que les agradezco mucho todas las observaciones positivas. Obviamente yo también agradezco las negativas sobre esta presentación y espero que nos veamos en otros análisis de otros textos en otros momentos. Y bueno, espero que esta humilde presentación mía les sirva para preparar vuestras predicaciones o análisis del Domingo de Pentecostés que se aproxima y que les sea útil para el trabajo también en la comunidad. Y vamos a compartir el video, ¿no es cierto, Katy? Y ahí también está la presentación. Les puedo compartir la presentación, lo que pasa es que en ese formato que tengo no se puede descargar, pero va a aparecer en el video que está grabado, ¿no? Sí, sí. Estoy admitiendo personas que me parece que no se dieron Contaron cuenta de mal la la hora. diferencia de zona horaria. Ujú. Lo que estamos pensando para este año 2026, en septiembre, ya empezar a preparar la Navidad, porque sabemos que cuando venga el Adviento en noviembre, no hay tiempo. No hay tiempo para pensar críticamente lo que realmente podría significar la Navidad. Así que en septiembre vamos a empezar a pensar la Navidad
Y en octubre vamos a tener una charla sobre las mujeres en la Reforma. Así que Carla siendo biblista, yo siendo historiadora, las dos siendo pastoras, vamos a trabajar la Navidad, um, un poco de liturgia y un poco de exégesis e ir pensando ideas para eh, una mirada nueva. Y después, en octubre, una mirada nueva a la reforma del siglo XVI. Así que, porque las mismas ausencias y presencias de las mujeres en la historia y en la Biblia son preguntas que se puede hacer. Voy a prepararme mejor y no voy a trabarme la lengua con el idioma tanto, pero bueno. Las que me conocen me van a perdonar y no, las que no me conocen ya me van a conocer si Dios quiere. Y Bien, te van a querer igual, no tiene nada que ver eso. con que me entiendan. Bien, bueno, Concuerdo con eso, creo que eso es lo que hace la diversidad y lo bueno de poder compartir, por más que usted crea que se le traba la lengua, pero igualmente creo que cada uno tiene su particularidad en compartir las cosas. sí, sí. Yo hablo en lenguas. Bien, bueno, si no hay ningún otro comentario, ha sido muy linda la reflexión esta noche. Las personas que han compartido han ayudado a profundizar y realmente estamos, yo por mi parte, creo que Carla también, estamos muy agradecidas de que hayan estado. Carla, no sé si vos querés tener una última palabra antes de cerrar. Qué formal que suena eso de la última palabra. Sí. Muchas gracias, la verdad, por la participación y por, bueno, estar atentas. Soy nueva en esto de la cátedra de género, pero no tan nueva en lo de la exégesis, así que espero que podamos hacer todavía muchas cosas juntas, analizar muchos textos juntas de manera crítica y esperanzadora. Y bueno, nos veremos en lo próximo que tenemos para ofrecer con la cátedra o en otros eventos donde Dios nos haga encontrarnos. Amén. Amén. Chao, gente. Chao. Abrazos. Chao, Gracias. abrazo. Chao, Chao. chao.